Lo primero que quiero hacer es un comentario sobre el título que he elegido. El Señor de los Anillos es una novela de todos conocidos, pero recientemente ha salido en el CERN, y eso lo vi cuando estaba allí la semana pasada, un libro que ha escrito un antiguo director del CERN, Herwig Schopper, que fue realmente el constructor de un acelerador del tipo colisionador, que es de lo que voy a hablar, pero que no es de este colisionador, sino de otro, que es el colisionador LEP. Entonces me gustó el título. Y luego, obra en curso, es que leyendo casualmente un artículo sobre Joyce, se refería a un libro que es muy famoso, que se llama Finnegan's Wake. Ese libro lo escribió Joyce, pero lo fue entregando en separatas sucesivas y lo llamó obra en curso. Como en Finnegan's Wake es donde se habla por primera vez de quarks, pues se me ocurrió titular esta conferencia El Señor de los Anillos, que el libro no se refiere al LHC y LEP, y también la referencia indirecta a la obra de James Joyce, en donde se inspiró Gell-Mann para denominar esas constituyentes fundamentales de los que voy a hablar brevemente como quarks. Lo segundo que quiero hacer es un disclaimer, y es que para los compañeros académicos que vinieron al CERN el año pasado, la conferencia les va a resultar muy fácil, porque es prácticamente una visualización con transparencia de lo que ellos vieron de manera directa y de manera mucho más atractiva en el CERN en abril del año pasado. Dicho esto, puedo ya empezar, y quiero empezar teniendo un recuerdo y en forma de homenaje al que fue anterior director general, el último director general del CERN, Juan Antonio Rubio. Está aquí conmigo en su casa en Prevestin, cerca de Ginebra, hará 7 u 8 años cuando él vivía allí, y que es realmente el gran impulsor de la física de partículas elementales en España y la persona que lideró el proceso de reingreso de España al CERN en el año 1983, después de una ausencia de 14 años. Vamos ahora a lo que quiero contar. El LHC. Voy a hablar primero de lo que es la ciencia prioritaria que creemos que se va a hacer en el CERN, y algunas cosas las iré explicando de manera muy somera a lo largo de la conferencia. Primero, entender el mecanismo que hace que las partículas elementales tengan la masa que tienen. Segundo, intentar dilucidar cuál es la naturaleza de la materia oscura, que es la parte preponderante de materia en el universo a día de hoy. Comprender mejor la estructura del espacio-tiempo. Estudiar con más detalle las diferencias muy sutiles que hay entre materia y antimateria, que están en el origen de que nosotros estemos hoy aquí, que es simplemente una consecuencia de la dramática desaparición de la antimateria, que en el instante inicial, en el momento del Big Bang, era igual de abundante que la materia. Y finalmente, tratar de estudiar un estado de la materia que probablemente se produjo en los instantes iniciales quiere decir 10 elevado a menos 24 segundos después de la explosión inicial o Big Bang. Esto es lo que hoy nosotros tenemos planteado como cuestiones prioritarias, abordables con un acelerador de las características de este acelerador. Sin embargo, este es el nuevo director general del CERN, Rolf Dieter Hoyer, que entró en funcionamiento el año pasado, en enero. Cuando nosotros estuvimos en el CERN, el profesor Ting nos dio una conferencia hablando de un proyecto muy interesante para el estudio de la radiación cósmica primaria en la Estación Espacial Internacional. Nos habló de los objetivos, pero nos recordó que en la historia de los descubrimientos en física con aceleradores, una cosa ha sido el propósito original basado en la opinión de los expertos que justificaban la construcción de un determinado tipo
de aceleradores y luego los descubrimientos que se han hecho con las máquinas una vez construidas. Y la verdad, aunque la transparencia es ligeramente tendenciosa, la verdad es que las cosas que se han descubierto han tenido muy poco que ver con las previsiones originales. Y esto se debe a que las previsiones originales están basadas en el estado del conocimiento en ese momento. Y como ya nos decía Bohr, hacer predicciones, especialmente de cara al futuro, es un ejercicio altamente arriesgado. Bueno, el LHC es un colisionador, es un acelerador, pero del tipo colisionador, y esto quiere decir que circulan en direcciones opuestas dos haces de partículas que se han acelerado de alta energía y en distintas zonas del acelerador se producen colisiones, y es en base al estudio de esas colisiones que podemos desentrañar propiedades de las partículas que colisionan y también de las leyes que gobiernan la dinámica del proceso de colisión. A ver, esto cómo es. Esta máquina puede funcionar en régimen protón-protón y se va a acelerar haces de protones hasta una energía del orden de 7000 gigaelectronvoltios. Un gigaelectronvoltio es aproximadamente la masa del protón. La masa del protón son 938 megaelectronvoltios. Un gigaelectronvoltio es realmente aproximadamente la masa del protón. Y por lo tanto, al ser una máquina que va a hacer colisiones frontales, la energía disponible en el sistema centro de masas es de 14.000 gigaelectronvoltios, lo equivalente a unas 15.000 veces la masa del protón. Hay un parámetro que tengo que explicar brevemente después, que es la luminosidad, que está relacionado con la intensidad de los haces que colisionan y con el tamaño transversal de estos haces. Pero esta máquina también va a poder producir colisiones plomo-plomo, y ahí la energía total disponible en el centro de masas en la colisión es del orden de 1150 teraelectronvoltios. Aquí los caracteres, convertirse el fichero original ha cambiado un poco. Aquí la luminosidad va a ser más pequeña porque las secciones eficaces son muy altas y no es necesario. Tengo que recapitular un poco, recordar un poco las unidades que se utilizan para la energía. El kiloelectronvoltio es 1000 electronvoltios, megaelectronvoltio es 1 billón, el gigaelectronvoltio es 1 billón americano de electronvoltios y finalmente el teraelectronvoltio es 1 billón de electronvoltios europeo, español, mejor dicho. Y luego tengo que hablar un poco de secciones eficaces. Las unidades que se utilizan son múltiplos del Barn y esto se mide en unidades de superficie, en centímetros cuadrados, y realmente pues, me voy a referir a secciones eficaces, que pueden ser del orden de centenares de milibarns, hasta secciones eficaces de procesos poco probables, procesos raros, que son del orden de microbarn. También he hablado de luminosidad, y entonces tengo que mencionar este parámetro importantísimo, junto con la energía son los dos parámetros importantes, que es una cantidad que define realmente la potencia de la máquina, que es proporcional para un colisionador el número de partículas en cada uno de los haces que se hacen colisionar, y es inversamente proporcional a la sección eficaz transversal de los haces. Estos suelen ser milésimas de milímetro. Y esto se mide en centímetros menos 2 por segundo menos 1, y por lo tanto, al multiplicar este parámetro por la sección eficaz, que va en unidades de centímetro cuadrado, lo que tengo es el número de sucesos de ejemplares por segundo para un proceso determinado. Normalmente se habla de luminosidad, pero también de luminosidad integrada. Si un año tiene del orden de 10 elevado 3.15 por 10 elevado a 17 segundos, pues el tiempo efectivo
de una máquina operando, pues viene a ser aproximadamente un tercio, y por lo tanto un año, desde el punto de vista de una máquina de estas características, son 10 elevado a 7 segundos. Y la luminosidad integrada, pues está aquí escrita. Para una máquina de altísima luminosidad, en un año se puede coleccionar pues del orden de 100 inversos femtobarn. Para una máquina como la que voy a describir en su fase inicial, probablemente la luminosidad integrada va a ser del orden de un inverso femtobarn. Esto es necesario, por lo menos, esbozarlo, porque se habla mucho de luminosidades integradas, de secciones eficaces, de procesos raros, etcétera, etcétera. La historia de los aceleradores podemos contemplarla como un desarrollo instrumental sostenido durante más de 80 años. La potencia de estas máquinas, desde el punto de vista energético, ha crecido en estos 80 años órdenes y órdenes de magnitud. El progreso se ha conseguido mediante repetidos saltos desde la saturación de unas tecnologías al desarrollo de otras emergentes. Y el elemento más relevante, que ha tenido más impacto en los saltos en los últimos años, ha sido la aplicación industrial de las tecnologías de superconductividad desde los últimos 20-25 años. Cuando se habla de partículas elementales, conviene realmente cualificar. Y es que es un concepto cambiante en el sentido de lo que nosotros entendemos por partícula elemental. Depende mucho de la instrumentación que nosotros utilizamos para observar con un cierto detalle la materia. Por ejemplo, cuando disponemos de microscopios, podemos llegar a la conclusión de lo que es elemental son estructuras como pueden ser los virus o las células. Para explorar la estructura de la materia a distancias más pequeñas, el único instrumento que tenemos a nuestra disposición son sondas de partículas de alta energía. Y esto se basa en la naturaleza dual onda-corpúsculo de las partículas. Una partícula que tiene un momento cinético, una energía P, lleva asociada una onda cuya longitud de onda, que nos da el poder de resolución espacial de la sonda, pues es inversamente proporcional a la energía o el momento, y aquí está la constante de Planck y la velocidad de la luz. Quiere esto decir que si nosotros disponemos en el laboratorio de un haz de partículas de, por ejemplo, 1 megaelectronvoltio, esto quiere decir que disponemos de una sonda que tiene un poder de resolución de 10 elevado a menos 13 metros. Hasta la fecha lo que se han utilizado son haces de partículas que permitían acelerar, producir sondas artificiales pues del orden del centenar de gigaelectronvoltios. Y por lo tanto hemos desentrañado cuál es la forma que tiene la materia, pues a una escala de distancias del orden de 10 elevado a menos 18 metros. Con la máquina que voy a describir vamos a poder saber cómo es la materia cuando yo la miro con una resolución espacial de 10 elevado a menos 20 metros. Aquí he puesto una transparencia que es una simplificación de lo que es la historia térmica o la historia temporal del universo. En termodinámica, el tiempo universal está relacionado inversamente con el cuadrado de la energía de un determinado proceso. Y por lo tanto, estudiando procesos a muy alta energía, lo que desentrañamos son las leyes que gobiernan la evolución del universo a distancias muy pequeñas. Y lo que hemos estudiado hasta la fecha en aceleradores de partículas es realmente pues, del orden de cuáles eran las leyes que gobernaban el universo 10 elevado a menos 10 segundos después de la explosión inicial. Tenemos una descripción casi fotográfica de cómo era el universo, mirando las anisotropías del fondo de radiación de microondas, pero eso ocurrió 370.000 años después de la explosión inicial. Allí, repito, tenemos una descripción casi fotográfica de cómo era el universo transcurrido casi 400.000 años después de la explosión inicial.
Lo que sabemos a esa escala de distancia, que repito, hemos estudiado con detalle en los últimos 20 años con aceleradores tanto en el CERN como en Estados Unidos, es que las partículas de materia se pueden clasificar en leptones. Hay 3 componentes que tienen carga eléctrica distinta de cero y sus asociados neutrinos, que son partículas neutras. Y también los célebres quarks, que sabemos que ahí hay 6 y solo 6. También sabemos que hay 4 tipos de fuerzas, que es la fuerza fuerte, que es responsable de la cohesión nuclear, la fuerza electromagnética, que es responsable de los átomos, la luz, la química, la electrónica, la fuerza gravitacional, que es una fuerza muy débil a esta escala de distancias, que es responsable de la estructura y estabilidad del sistema solar, las galaxias, fenómenos violentos como son los agujeros negros, etcétera, etcétera. Y hay la fuerza débil, que como su propio nombre indica, es una fuerza de intensidad pequeña en comparación con la fuerza electromagnética, con la fuerza fuerte, y que es responsable, entre otras causas, de la desintegración del neutrón, de los fenómenos de radiactividad natural como artificial, de las interacciones de neutrinos y del quemado de energía en el interior de las estrellas, y en particular el Sol. El acoplamiento de fuerzas y materia es lo que nosotros llamamos interacciones, y hay la interacción electromagnética, la interacción débil y la interacción fuerte. Aquí no incluyo la interacción gravitatoria porque, repito, cuando se mira su intensidad es mucho más pequeña que la intensidad de las otras fuerzas. Esto, que no es una explicación, sino que es realmente una descripción somerísima, es lo que es el modelo estándar de partículas e interacciones. Y en esta descripción y en esta transparencia he englobado en la misma cuadrícula la interacción electromagnética y la interacción débil. Porque desde hace aproximadamente 30 años se sabe que aunque los fenómenos mediados por interacción electromagnética e interacción débil que he resumido en este cuadro son en apariencia muy distintos, su profunda razón de ser es la misma. Y esta descripción unificada es la base de la teoría unificada electrodébil. Hoy sabemos que a esta escala de distancias podemos describir el universo en términos de muy pocas entidades fundamentales: los quarks, los leptones y los agentes que propagan las interacciones, de los cuales el más familiar es el fotón. Esto, más una partícula que es responsable de que las quarks y los leptones que están en esta tabla tengan masas que son muy diferentes, que se llama el mecanismo de Higgs, completa lo que se llama la teoría estándar de partículas e interacciones. En esta descripción, lo único que nos queda por identificar es realmente el bosón de Higgs, y ese es uno de los elementos centrales del programa experimental de la máquina que describiré a continuación. Es el hueco que nos falta para completar el conocimiento de lo ordinario. Y a continuación explicaré qué es lo que yo llamo extraordinario. Como ven, la descripción que tenemos ahora es, en términos de entidades, bastante más sencilla que la que utilizó Mendeleev a mediados del siglo XIX, pero las propiedades de estas entidades, los números cuánticos, son mucho menos intuitivos que las propiedades que caracterizaban los elementos de la tabla periódica. Esta descripción explica prácticamente todos los fenómenos observados hasta la fecha. En aceleradores de partículas se han estudiado multitud de procesos. Las características de esos procesos se pueden describir de manera cuantitativa, con altísima precisión, en algunos casos hasta precisiones de pocos por mil, por esa teoría que no he descrito, pero que he hecho un esquema de en qué consiste. Sin embargo, hay una serie de dificultades conceptuales y de dificultades observacionales. Dificultades conceptuales que no voy a describir, pero que afectan realmente a las consecuencias de la estructura mecanocuántica de esa teoría. Hay algunas inconsistencias y, por lo tanto,
creemos que aunque describe muy bien los fenómenos a esa escala de energías del orden de los 100 gigaelectronvoltios o esa escala de distancias del orden 10 elevado a menos 10 metros, es realmente una teoría efectiva y que es correcta en este rango de energías, pero será incorrecta cuando profundicemos y estudiemos la materia a energías más altas o distancias más pequeñas. Observacionales, hay una serie de dificultades. Primero, en esa teoría es una hipótesis de partida que los neutrinos son partículas de masa idénticamente nula, y la experiencia ha demostrado en los últimos 10 años que no es el caso. Los neutrinos que proceden del Sol, los neutrinos que se producen de manera masiva en centrales nucleares, tienen masas distintas de cero. Segundo, y esto lo comentaré con un poquito más de detalle a continuación, el universo está formado dominantemente por materia y energía con las que no estamos familiarizados. En concreto, aproximadamente el 20 y tantos % del contenido en materia y energía del universo a día de hoy, el 20 y tantos % está formado por materia que se puede identificar por sus efectos gravitacionales, pero que no absorbe ni emite radiación electromagnética, de ahí que se llame oscura. Lo que se espera, y esto hay modelos que dicen que va a ser así, que puede ser así, es que sufra la interacción débil y por lo tanto se pueda producir materia oscura de manera artificial en experimentos en aceleradores. Y finalmente, el misterio de por qué el universo, que en su momento inicial era simétrico en contenido de materia y antimateria, ha evolucionado de tal manera que al menos en la parte próxima de nuestra galaxia no encontramos trazas de antimateria. ¿Cómo se ha producido esa drástica desaparición de la antimateria? No hay, dentro de esta teoría estándar, explicaciones fiables sobre estas dificultades observacionales. Y de hecho, para encontrar pistas, lo que hay que hacer es hacer más experimentos. Aquí he descrito, sobre todo he enseñado las fotografías de las personalidades que descubrieron a principios de la década de los 90, este fenómeno tan curioso de los neutrinos, que hay de 3 variedades, tienen masas distintas de cero, en relación con el problema de la masa y energía oscura, medidas fundamentalmente astrofísicas y cosmológicas nos dicen que a día de hoy, estos son sobre todo medidas basadas en el estudio de las anisotropías del fondo de radiación de microondas, de la luminosidad de las supernovas de tipo 1A lejanas o de la evolución de los cúmulos galácticos. Cuando se interpretan todos esos datos, que cada vez son más precisos, se llega a que a día de hoy, en el balance de energía y masa del universo, la parte con la que nosotros estamos familiarizados, lo que yo llamaba ordinario, los átomos, esto realmente es del orden del 4%, 20 y tantos % es esta materia que ni absorbe ni emite radiación electromagnética, y el 72% es una energía que, a diferencia de la gravedad, es una energía repulsiva y que es responsable de que el universo en estos momentos atraviese un proceso de expansión acelerada. Estas medidas también nos dicen cómo era el universo en el momento en que se desacopla la radiación electromagnética 370.000 años después del Big Bang. Tenía unas características totalmente distintas. Había mucha materia oscura, no había energía oscura y el universo no estaba acelerándose, expandiéndose de manera acelerada. Había más fotones, había más neutrinos y había más materia ordinaria. Y finalmente, esto ya lo he mencionado anteriormente, la hipótesis del Big Bang para el origen del universo implica igual cantidad de materia y antimateria en los primeros instantes del universo. ¿Qué ha pasado con la antimateria? De hecho, esas son algunas de las dificultades conceptuales, observacionales, pero hay muchas preguntas que son pendientes y que he resumido en esta transparencia, que no voy a ir en ningún detalle,
y estas constituyen los elementos de un programa que se llama Descubrir el universo cuántico. Hay muchas ideas sobre cómo algunas de estas cuestiones se van a resolver, y con experimentos en aceleradores, mirando directamente la radiación cósmica primaria, experimentos mirando neutrinos cósmicos, etcétera, etcétera. Lo que sí hay unanimidad es que en los aceleradores en la frontera de la energía, como el que voy a describir, la teraescala, habrá descubrimientos cruciales que posiblemente contesten alguna de estas preguntas, pero sin embargo lo que es seguro es que nos ayudarán a reformular preguntas nuevas. Tengo que hablar del CERN porque es donde está esta gran instalación, el Señor de los Anillos. Esta es una foto tomada desde un satélite, este es el lago Lehmann, el aeropuerto de Ginebra, y aquí en rojo está esquematizado la pseudo circunferencia excavada de un túnel que está excavado entre 50 y 150 metros de profundidad, estas son las montañas del Jura, y en cuyo interior está esta máquina que voy a describir brevemente y que es el instrumento más grande construido hasta la fecha y más complejo. Esta circunferencia tiene 27 kilómetros de longitud. Los laboratorios del CERN ocupan una extensión de aproximadamente unas 600 hectáreas, de los cuales solamente unas 120 están en la parte suiza, 480 en la parte francesa. El CERN es, lo he dicho, el complejo de aceleradores más completo que hay en el mundo. Se aceleran partículas estables, como pueden ser protones, antiprotones, electrones y positrones. Se pueden generar haces secundarios, por ejemplo, hay un haz secundario que es una fuente de espalación de neutrones que se ha utilizado para hacer medidas de secciones eficaces de procesos nucleares astrofísicos y para hacer la desactivación de residuos nucleares, el famoso proyecto de Carlos Rubbia, en el que trabajó muchísimo Juan Antonio Rubio, el recientemente fallecido director general del CERN. Hay también un haz de neutrinos que bajo tierra atraviesan 730 kilómetros y que se estudian en un enorme, y cuando digo enorme es que tiene 20.000 metros cuadrados de superficie de laboratorio, que se encuentra, he dicho, a 730 kilómetros al noroeste de Roma, el Laboratorio Nacional de Gran Sasso. Para hacer un proyecto como el LHC, yo me atrevería a decir que para hacer cualquier tipo de proyectos de carácter instrumental se necesita la instrumentación, pero sobre todo se necesitan los recursos humanos. Y en el caso del LHC, las bases son los aceleradores, los detectores, la computación y, como digo, las personas. El LHC, dije al principio, es una máquina que va a tener alta energía y que va a tener muy alta luminosidad. ¿Qué quiere eso decir? Esta máquina llegará a funcionar, no lo va a hacer de momento, a esta luminosidad que he indicado aquí. Y para dar una idea de la frecuencia de los procesos de colisión, recuerdo que la sección eficaz total protón-protón a esta energía es del orden de unos 100 milibarns. Eso quiere decir que en una máquina con estas características se va a producir del orden de 10 elevado a 9 interacciones protón-protón por segundo. Sin embargo, los procesos de interés, por ejemplo, supongamos que existe una partícula de Higgs con una masa de aproximadamente 100 gigaelectronvoltios, la sección eficaz es del orden de 20 picobarns y por lo tanto solo vamos a poder obtener del orden de 0,2 sucesos por segundo. Entonces ya se intuye cuál es la dificultad extraordinaria del estudio de estas colisiones y identificar estos procesos raros que hay que combatir un fondo que son del orden de 10 elevado a 10 o 10 elevado a 11 veces superior. ¿Cuáles han sido los desafíos en la construcción de esta máquina? Esta máquina se ha construido en un túnel que se había utilizado a partir del año 1989
en el que había una máquina, un colisionador electrón-positrón, y cada uno de los haces llegó a tener una energía de 100 gigaelectronvoltios. En el caso del LHC, se quiere que los protones de una energía de 7000 gigaelectronvoltios estén confinados en esta misma órbita circular de 27 kilómetros. El confinamiento de partículas cargadas en órbitas circulares se debe a la existencia de una red magnética. Por lo tanto, va a ser necesario ser capaces de confinar con una nueva red magnética partículas que tienen, en lugar de 100 gigaelectronvoltios, 7000 gigaelectronvoltios. Y este es el gran desafío de esta máquina, del LHC. Este desafío se ha vencido gracias al desarrollo de la superconductividad a nivel industrial. Y hablaré un momento de esto. Y finalmente, ¿cómo se consiguen esa alta luminosidad, ese número tan frecuente de colisiones? Pues con la estructura de los haces. Va a haber haces, una de protones circulando en una dirección, otra de protones circulando en la dirección contraria. Cada uno de esos haces está formado por del orden de 3000 paquetes que son como alfileres de unos 7 u 8 centímetros, y en cada uno de esos alfileres habría del orden de 10 elevado a 11 protones. Con las dimensiones transversales de unas decenas de milésimas de milímetro, pues se producen esta alta luminosidad de 10 elevado a 34. Esto quiere decir que se va a producir cada 25 nanosegundos, se va a producir un cruce de entre estos 3000 paquetes de un haz circulando en una dirección y otro en otra dirección. Por lo tanto, va a funcionar a una frecuencia de 40 megahercios. Y como por cada una de estos cruces de paquetes se producen por término medio unas 25 colisiones primarias protón-protón, en total voy a tener del orden de, como ya he dicho, 1000 millones de colisiones por segundo, de las que tendré que extraer las interesantes, que es una entre 10 billones españoles de colisiones. ¿Cómo se ha conseguido todo esto? Es la otra gran parte del desafío, y es el desarrollo enorme que ha habido en las tecnologías de aceleradores, en la electrónica rápida, los sistemas de adquisición de datos y los sistemas de selección de interacciones. Lo más difícil, repito, han sido los dipolos superconductores, que conforman la parte principal de la red magnética. Hay 1232 dipolos superconductores, son 15 metros de longitud, y realmente es un desarrollo extraordinariamente novedoso, que ya fue mencionado por una persona que yo conozco bien, porque cuando yo estuve en Estados Unidos, en Brookhaven, trabajé con él en otras cosas, y es lo que se ha llamado los imanes 2 en 1. Hay dos tubos de vacío, en uno circulan protones en una dirección, en otro circulan protones en otra dirección. Estos son los cables, las bobinas superconductoras, pero están dentro de un mismo criostato y hay una única masa fría. Estas bobinas se han hecho de niobio titanio, el campo magnético dipolar del orden de 85.000 Gauss. Ahí está, un único criostato, y voy a enseñar una foto transversal de cuál es una de las partes frontales de uno de estos 1232 imanes dipolares superconductores. Durante años vieron probando estos imanes y se vio que realmente la calidad de campo magnético, la estabilidad, la fiabilidad eran las que requerían un proyecto de estas características. Para dar una idea de lo que va a ser la dificultad de manipular esta máquina, basta referirse a cuál es la energía almacenada en los haces del orden de 0,7 gigajoules, que esa es la energía cinética de un 747 a 600 kilómetros por hora, y la energía acumulada en los imanes, en esos 1232 más 392 cuadrupolos imanes correctores, es del orden de 10,5 gigajoules, la energía cinética de un portaaviones a 40 kilómetros por hora.
Toda esta red magnética, que es del orden de unas 30.000 toneladas masa fría, aparte de masa fría, para que funcione a la temperatura de 1,8 grados Kelvin, se utiliza en la primera fase del orden de 12 millones de litros de nitrógeno líquido y posteriormente 700.000 litros de helio líquido superfluido. Esto es lo que se necesita para operar la red magnética de manera superconductora a 1,8 grados Kelvin. Este ha sido un proyecto verdaderamente gigantesco. La estructura de los costes está aquí indicada, es del orden de solo los contratos industriales, del orden de 2.200 millones de euros. Ha habido 90 grandes contratos industriales, de los cuales ha habido 4 importantísimos para España. Yo fui delegado de España en el Consejo del CER en los años de construcción de esta máquina y realmente todos estos contratos fueron para mí verdaderos quebraderos de cabeza. Al final las cosas han salido bien. La obra civil más importante la hizo Dragados, que es la construcción del área experimental en el punto 5. Se construyeron en España del orden de 1.800 imanes superconductores, una empresa del País Vasco, basado en un desarrollo original que se hizo en el CIEMAT, en la unidad de superconductividad que estaba en mi departamento. Eran imanes, repito, correctores. Y finalmente, para la línea criogénica, que está aquí, 1/3 de los componentes, en esta línea es por donde circula los fluidos criogénicos y en la parte final el helio líquido superfluido, pues 1/3 se construyeron en Felguera Construcciones Mecánicas, de la misma manera que 1/3 de los criostatos de los dipolos superconductores también se construyeron en Felguera. Repito, ha sido una experiencia bastante interesante, que no me gustaría repetir, pero que ha sido reconocida por el CER, y de hecho la semana pasada en una reunión que tuvimos en La Palma, el director del proyecto LHC, Lynn Evans, dio una magnífica conferencia y agradeció públicamente la competitividad, la fiabilidad y el hacer las cosas en coste y en tiempo de las empresas españolas que han participado en la construcción del LHC. La lógica de suministro e instalación ha sido verdaderamente extraordinaria, porque el CER ha querido mantener el control de todos los componentes, el control de calidad, y por lo tanto, aunque en el túnel se han instalado 50.000 toneladas de instrumentación, a través de Europa han viajado de los de 150.000 toneladas. Han ido y vuelto de un sitio para otro, cables superconductores, masas frías, etcétera, etcétera. Ha sido también un proyecto global en el espacio. Ha habido no solo los 20 Estados miembros del CER, sino también contribuciones de Canadá, de la India, de Japón, de Estados Unidos y de Rusia. Y ha sido un proyecto global en el tiempo. De hecho, este proyecto ya estaba limitado por la existencia del túnel Carvel-Goalep, ese túnel de 27 kilómetros, y por lo tanto había que hacer una máquina que pudiera ubicarse en esa infraestructura. De hecho, yo he ido desde el principio, he seguido con bastante detalle este proyecto. Organicé, por ejemplo, la reunión, una de las primeras reuniones que se celebró en Evian en 1992, donde en buena medida se definió el programa experimental. Y se ha realizado en unas condiciones francamente difíciles, debido a que una vez que el CER tenía la idea de hacer esta máquina, un protón-protón, 14 teraelectronvoltios, 10 a la 34 de luminosidad, los americanos lanzaron el proyecto del Superconducting Super Collider. Era una máquina muchísimo más sencilla en principio de operar, con menor luminosidad, mayor energía, una circunferencia de 87,1 kilómetros en lugar de los 27, y por lo tanto había margen para operar la máquina de una manera bastante más flexible. Para competir con esta máquina, el CER tuvo que ir a este diseño extraordinariamente arriesgado de campos magnéticos muy intensos, de 8,5 teraelectronvolt Tesla, en lugar de los 6 y pico de esta máquina, y altísima luminosidad. Desgraciadamente, yo creo que este proyecto se discontinuó en el año 1993, y por lo tanto, cuando el CER finalmente aprueba
la construcción del proyecto en el año 94, ya saben que no hay competitividad con los americanos y una de las medidas primeras que toma el Consejo del CERN es reducir el presupuesto de la organización en un 10%, con lo cual toda la parte de fondos contingentes para imprevistos desaparece. Esto ha hecho que el proyecto, que debía de haber entrado en funcionamiento en el año 2005, haya tenido una reducción, un retraso de aproximadamente 5 años, también debido a que el proyecto es de una dificultad extraordinaria. Para dar una idea de estas dificultades, se ha necesitado construir y fabricar 7.000 kilómetros de cables superconductores con propiedades eléctricas y mecánicas controladas. Y estos no son cables cualquiera, son cables que tienen un número de strands de 36 y en cada uno de esos strands hay del orden de 6.520 filamentos. El control de calidad que ha hecho el CERN ha sido verdaderamente extraordinario y realmente los imanes que se han construido todos han funcionado de acuerdo con los requisitos preestablecidos. La producción de hilos y cables superconductores de altísima calidad ha prácticamente saturado los productores de este tipo de cable en todo el mundo. La fabricación de las bobinas superconductoras ha sido un ejercicio nada fácil, que ha requerido instrumentación de gran tamaño, de alta precisión mecánica. El ensamblaje de las masas frías en 3 empresas, una en Italia, otra en Francia y otra en Alemania, también ha requerido instrumentación considerable. Finalmente, todo el ensamblaje final de los cryoimanes se ha hecho en una factoría que se montó en el CERN, que ha operado durante 5 años, 365 días y 24 horas al día. Debido a un problema que hubo con la línea criogénica, durante un año aproximadamente 1.000 millones de francos suizos, o sea, 700 millones de euros de instrumentación, estuvieron aparcados en una zona de aparcamiento del CERN. El primer criodipolo de los 1.232 bajó el 7 de marzo del 2005. En ese momento ya estaba instrumentada la línea criogénica. El último fue el 26 de abril de 2007. El movimiento de material en el interior del túnel ha sido una tarea no fácil, porque aunque el diámetro es 3,7 metros, realmente no es espacioso suficientemente para operar con facilidad. Prácticamente todas las maniobras se hicieron teledirigidas por vehículos que se movían con ayuda de unos haces láseres. Y la tarea más complicada ha sido realmente la interconexión de todos los elementos, los dipolos, los cuadrupolos y los imanes correctores que conforman la línea magnética. Para dar una idea del tamaño de esta empresa, ha habido que hacer del orden de 65.000 junturas eléctricas, pero sobre todo del orden de 40.000 empalmes criogénicos. Ha sido uno de estos empalmes criogénicos el que tuvo un incidente serio en septiembre del año 2008 y que ha retrasado el inicio de las operaciones hasta el mes de noviembre del 2009. Y esta es una imagen de una parte de los 27 kilómetros de túnel con los dipolos superconductores que conforman la red magnética. La máquina es realmente una cosa grande, compleja, su operación va a ser muy delicada, pero los experimentos también son grandes. Están ubicados en 4 zonas. Esta es en la zona en donde Dragados hizo la ingeniería civil y hay 2 experimentos de propósito general de grandes dimensiones y 2 más específicos, uno para determinados aspectos en el estudio de las colisiones plomo-plomo y otro para el estudio de partículas que en su contenido tengan un quark del tipo B. España ha participado en la construcción de estos 3 experimentos, de 3 de los 4, y realmente hemos construido hardware, instrumentación de grandes dimensiones, precisa mecánicamente y compleja desde el punto de vista electrónico. Pero no me entretengo en esto. Esto da una idea de cuáles son las dimensiones de estos experimentos, de los experimentos de carácter más general.
El más grande tiene 25 metros en esta sección y unos 50 metros en profundidad. Pesa 7.500 toneladas, es Atlas. El más pequeño, que es un detector compacto, si se quiere, pesa más, 12.500 toneladas, mide 16 metros por 16 metros por unos 25 metros. La configuración de un imán, de un experimento de esta naturaleza, está determinada por la solución magnética que se utilice. En el caso de CMS hemos utilizado un solenoide, que enseñaré algunas fotos. La configuración magnética de Atlas es muchísimo más compleja, tiene un pequeño superconductor, solenoide superconductor en el interior, y luego tiene bobinas toroidales superconductoras en aire, también tiene toroides en la dirección hacia adelante y hacia atrás. Es una configuración mucho más compleja y más difícil de entender sus resultados. Esta es una imagen transversal del detector que voy a describir muy brevemente, porque es en el que está el grupo del CIEMAT. Y esto, ¿cómo se entiende cómo funcionan estos detectores? Hay un cruce de haces que se produce en este punto, con una partícula que viene por aquí y otra en dirección contraria. Se producen multitud de partículas y estas partículas se pueden ir reconociendo por las distintas señales que dejan en los distintos elementos del detector. Esto es en el caso de muones, en el caso de los electrones, pues es distinto. En el caso de partículas como pueden ser los protones, pues es de otro tipo. Y en el caso de los fotones, pues es de este tipo. Entonces los experimentos están construidos por una serie de subdetectores con una serie especializados en la identificación, reconstrucción y medida precisa de características de distintos tipos de partículas, de esas que he mencionado ahí, pero hay una redundancia enorme. Y esta es una vista lateral, lo vimos desde la pasarela que hay en el punto 5 cuando fuimos en abril, y esto es el tubo de vacío que está hecho de berilio. Esto voy a ir muy rápido, es un esquema de cómo se ha ensamblado esto, solo para dar una idea de que esto, que es un experimento de física, lo que realmente es un experimento de ingeniería en el momento de su construcción y ensamblaje. Este experimento se ha construido en superficie, descompuesto en una serie de grandes elementos, y lo que se ha hecho es, una vez construido estas grandes piezas, bajarlas por el tubo que hay aquí, hacia el plano donde está el acelerador, que es unos 100 metros más abajo. Estas cosas, se empieza la construcción de la nave, se empieza en el año 2001, 2002, en el 2004 se inaugura, aquí está el cartelito que pone Dragados, y esto realmente fue ya un hito en la construcción de este experimento. Entre tanto, a partir del año 2000 se empiezan a ensamblar los componentes de lo que va a ser el yunque del solenoide superconductor, se hace el ensamblaje del solenoide superconductor, que son 13 metros de longitud, 6 metros de diámetro, 40.000 Gauss de campo magnético, y realmente son las piezas más grandes que se pueden transportar por Europa. Se construyó en Saclay y atravesó el Jura para llegar a Ginebra. Se hace el ensamblaje del solenoide, se va haciendo la instalación de los subdetectores en superficie a partir de enero del 2001. Esta es la parte en donde el grupo del CIEMAT ha participado intensamente en la construcción del detector de muones en la parte central. El 25% de la instrumentación se ha hecho en el CIEMAT y hemos tenido toda la responsabilidad en el sistema electrónico de adquisición de datos. ¿Cómo se siguen haciendo estas cosas? En un determinado, en 2006, consideramos oportuno, con lo que hay, cerrar, cargar el imán y hacer un test de los distintos componentes, la calorimetría electromagnética, hadrónica, el detector de silicio que tiene 100 millones de canales electrónicos, el imán, las cámaras de muones, etcétera, etcétera. Y en noviembre del 2006 empezamos a bajar los elementos pesados. Me parece que había
sé si eran 11 o 13, uno de ellos. Seguimos bajando piezas, bajamos la pieza central del imán ya instrumentado, del detector ya instrumentado con el solenoide superconductor en la rueda central, y ahí es como va bajando y una vez que estamos abajo empezamos a ver que baja sin incidencias notables, y así hemos seguido haciendo ensamblaje durante todo el 2007, todo el 2008, etcétera, etcétera. Esto puedo ir rápido. De hecho, en septiembre del 2008 estábamos listos, cerramos el instrumento y empezaron a circular haces de partículas y registramos una cosa que se llama splash, que es cuando estos haces interaccionan con algunos elementos de la red magnética que están enfrente de la zona experimental nuestra. Todo parecía que iba estupendamente. No ha sido así, ya le explicaré por qué, pero antes quiero enseñar también algunos elementos del otro experimento grande, porque aquí, cuando yo fui gestor del programa nacional, decidí que en España se hicieran los toroides, los criostatos de los toroides superconductores. La integración de esto también, desde el punto de vista de ingeniería, es una tarea extraordinaria. Y esta es una vista frontal, principios del año 2008. Una de las dificultades, una vez construidos los experimentos, construido el acelerador, es el análisis de los datos, para lo cual se ha hecho un desarrollo en el CERN totalmente novedoso, que no puedo explicar, que es el desarrollo del grid para el LHC. El grid nos va a permitir acceder desde todos los institutos, que son cientos de la colaboración, a datos que están distribuidos geográficamente y a potencia de cálculo que está también distribuida geográficamente. De hecho, cada uno de los experimentos grandes va a coleccionar por año información del orden de 10 o 15 petabytes. Cuando se meten estos 10 o 15 petabytes en CDs, tenemos torres del orden de 20 kilómetros. En España, también por una iniciativa que tuvo el IFAE de Barcelona, el Instituto de Física de Altas Energías, que dirigía Enrique Fernández, y el CIEMAT, hemos creado un centro de primer nivel para hacer el transitar de los datos que originalmente se van a acumular en el centro de cálculo del FER y dirigirlos a los institutos españoles y portugueses que están en los experimentos LHC. Esto está funcionando desde el año 2003. Hay una monitorización permanente de la fiabilidad y prestaciones, y realmente de los 11 Tier 1 que hay en el mundo, el centro español está siempre entre los 3 primeros. El potencial científico es fascinante y me tengo que referir a lo que ya dije en la primera transparencia. Por un lado, la búsqueda del bosón de Higgs, la partícula divina que le llamó Leon Lederman. Aunque se llama mecanismo de Higgs, partícula de Higgs, hay al menos 3 padres de esta idea: Robert Brout, François Englert, que son físicos belgas, y el propio Peter Higgs. Con la experimentación que se ha hecho hasta la fecha, sobre todo en el CERN, hemos conseguido acotar la masa de esta partícula entre 115 y 215 y 219 gigaelectronvoltios. De la partícula del Higgs se conoce todo, todas sus propiedades, salvo la masa. La masa es lo que condiciona sus modos de desintegración y la frecuencia de los modos de desintegración. Si la partícula de Higgs existe, con los experimentos que hemos encontrado, que hemos diseñado, fabricado, que están ya operativos, vamos a ser capaces de encontrarla. No será una tarea fácil porque hay que extraer una señal entre aproximadamente 10 billones de interacciones. Cuando se cruzan 2 protones, si se produce una partícula de Higgs, esta partícula está enmascarada
por centenares de otras partículas que se producen. Y aquí está un ejercicio de simulación por técnicas de Monte Carlo de qué es lo que pasa cuando se produce un cruce, y tiene lugar un cruce cada 25 nanosegundos. La topología que se registra es relativamente compleja, pero las técnicas de reducción y de filtrado que hemos ido desarrollando en estos últimos 15 años nos permiten, desde esta topología difícil, pasar a una topología que es realmente sencilla y extraer un candidato para un proceso de estas características. Hemos hecho multitud de estudios y, repito, si existe, independientemente de cuál sea su masa, una masa pequeña, masa intermedia o masa alta, seremos capaces, con tiempo suficiente y con un funcionamiento de la máquina correcto, de extraer señales significativamente visibles. De momento, el único Higgs que hemos observado ha sido el señor Peter Higgs, que en el año 2008 vino a ver el experimento, pero la máquina, repito, ha empezado a funcionar hace unas semanas y no hay datos, ni los habrá en bastante tiempo, suficientes para desentrañar este tipo de fenómenos. Más allá del modelo estándar, hay múltiples propuestas para solventar esas dificultades conceptuales y observacionales que he mencionado en un determinado momento. Y de hecho hay realmente una cantidad de escenarios realmente extraordinario. Uno de los más interesantes está relacionado con la búsqueda de candidatos de materia oscura. Hay propuestas que nos dicen que la materia oscura dominante en el universo está posiblemente formada por partículas elemental, pero no que se pueden construir con los quarks que he enseñado en transparencias anteriores, sino de una clase distinta. Y esto ya he explicado cuál es la información experimental que conduce a esas conclusiones, a la existencia dominante de materia y energía oscura, pero hay una teoría que no puedo explicar, que nos permite duplicar el espectro de partículas elementales, de quarks, leptones y de agentes propagadores de la interacción, y que realmente es extraordinariamente popular, resolvería parte de los problemas conceptuales relacionados con la estructura mecanocuántica del modelo estándar, pero nos daría candidatos de partículas de materia oscura. Repito, se escriben una enorme cantidad de artículos, de hecho todo el mundo está de acuerdo, al menos en una cosa, de que un día todos estos árboles serán artículos fenomenológicos de supersimetría. En cualquier caso, es un banco de pruebas para una amplia clase de modelos de física y hemos hecho simulaciones Monte Carlo, nos permiten decir que realmente si existe la supersimetría en la escala de energías abordable por el LHC, podremos ver ejemplares de partículas supersimétricas. También en el experimento, sobre todo LHCb, se van a estudiar con detalle las diferencias pequeñas entre materia y antimateria. Se va a poder abordar el problema de la existencia o no de un plasma de quarks y gluones, que sería dominante 10 elevado a menos 24 segundos después de la explosión inicial. Podemos ver si hay dimensiones espaciales universales extra, si hay agentes propagadores adicionales de la interacción electrodébil. Podemos intentar crear agujeros cuánticos, que se llaman mal llamados los agujeros negros cuánticos. Vino Hawking a ver nuestro experimento en el CER hace unas semanas y realmente estaba muy fascinado por el potencial de descubrimiento que tiene este tipo de instalación. La pregunta de si se pueden producir agujeros negros cuánticos en el LHC, la pregunta es que es poco probable, pero no puede excluirse. Pero en fin, eso lo decía el profesor Landsberg y aparentemente tuvo algunos problemas. ¿Cuál es el estado de la máquina a estas alturas? Ya con esto, en 3 minutos he terminado. En septiembre del 2008, la máquina empezó a funcionar. De hecho, se incorporó a la cultura popular. Algunos de estos tabloides londinenses dijeron que no sabía, el mundo había sobrevivido al Big Bang artificial que se había creado en el CER, pero como suele ocurrir,
las cosas a veces se tuercen y hubo una parada temporal de las operaciones debido a un fallo eléctrico en una de esas junturas criogénicas. Se produjeron daños colaterales muy importantes, hubo que retirar aproximadamente 55 imanes, me parece que fueron 38 dipolos y 15 o 16 cuadrupolos del túnel, se tuvo que reactivar una instalación en el CERN para su reparación, pero en noviembre del 2009 hay haces circulando, los imanes funcionan, las fuentes de potencia también, sistema de vacío, de radiofrecuencia, la criogenia, todas las instalaciones, la óptica de imanes, los sistemas de inyección, todo funciona a la perfección y hemos empezado a coleccionar en los 4 experimentos interacciones. De hecho, muy poco tiempo después de ese día, se consiguió ya subir la energía de los haces a 1,18 teraelectronvoltios y por lo tanto ahora ya tenemos el récord mundial que hasta hace poco estaba en poder del tevatron de Fermilab. Y hemos ido, y no puedo entretenerme, comprobando primero que los detectores funcionan, que la máquina produce haces de protones de una limpieza extraordinaria, lo cual es bastante novedoso en estas máquinas, que siempre el haz principal está acompañado de un halo de fondo, que es bastante nocivo a la hora de hacer el registro de los sucesos, y hemos visto que de hecho los detectores funcionan, no puedo explicar esto, mucho mejor que lo que nuestras, o bastante mejor que nuestras simulaciones Monte Carlo. Y aquí son ejemplos, hemos ya reconstruido partículas de tipo, las partículas extrañas, caceros, lambdas, hemos comprobado muchísimas cosas. Quiero ya concluir. De hecho, el entusiasmo en el CERN a principios de año era grande, esto se paró el 18 de diciembre, y en el ejemplar del correo del CERN de enero y febrero, pues el título del artículo principal es el LHC define una nueva frontera en la escala de energías. Yo cuando veo tanto entusiasmo siempre me acuerdo de una frase del escritor francés Jules Renard, que decía que hay momentos en donde todo parece tener éxito, pero no hay que asustarse. Esos momentos de euforia normalmente pasan, y pasan con rapidez. ¿Qué es lo que va a pasar en los meses siguientes? Pues hace unos días, esto lo he recibido yo a principios de esta semana, el CERN, el management del CERN, ha decidido que la máquina va a empezar a funcionar aproximadamente dentro de un mes, no en la energía nominal 7 contra 7, sino 3,5 con 3,5, total en el centro de masa 7 teraelectronvoltios, y va a estar funcionando de manera continuada del orden de 18 o 24 meses. No va a haber paradas, va a funcionar a lo mejor de manera continuada durante 2 años y en ese momento se parará probablemente un año para hacer la adecuación e implementar la protección necesaria de la máquina para que funcione a 14 teraelectronvoltios. Las expectativas, lo he dicho antes, predecir es algo muy difícil, especialmente acerca del futuro. Yo creo que se va a tardar del orden de 2 o 3 años, si la máquina funciona correctamente, para validar o excluir el mecanismo de Higgs, y en relación con esas nuevas extensiones del modelo estándar, lo que se llama la nueva física, hay tantos escenarios que es difícil de hacer predicciones muy fiables. Hay gráficos como este, en donde se dice cuánto se tardará en poner de manifiesto o excluir determinado tipo de fenómenos, es en función de la luminosidad integrada de la máquina, y esto, dependiendo de cómo funcione la instalación, pues puede producirse en los puntos que están aquí incluidos. Como epílogo, querría decir que nuestra esperanza es que en 10 o 20 años vamos a poder resolver algunas de las cuestiones que están planteadas desde hace tiempo. Esto probablemente nos va a ayudar a formular las cuestiones relevantes que vamos a tener que resolver más adelante y a escribir los libros de texto. Conviene no olvidar de todas maneras que el producto más importante del conocimiento es acotar la ignorancia. Esto lo dijo David Gross, Premio Nobel de Física en 2004 por la invención de la cromodinámica cuántica. Y solo me queda dar las gracias a la audiencia.